Advertencia. Esta historia contiene representaciones de violencia doméstica y episodios de angustia emocional. Si este tema te afecta, por favor cuida de ti al continuar. Hoy era su aniversario. La sala estalló en un aplauso medido. Las luces bajaron un poco y la torta pasó por encima de las manos. Alrededor, la familia sonreía con esa arrogancia tranquila de quien juzga sin riesgo. Por fuera, todo parecía una celebración. Por dentro, Irina sintió la costura apretada de su vestido como otra cadena. Él tomó el micrófono, y con una sonrisa que no llegaba a los ojos, comenzó a enumerar las cosas que había hecho por ella. Cada frase fue una pincelada de humillación disfrazada de gracia. Un comentario sobre su manera de conversar, una broma sobre su acento, una burla sobre cómo cortaba la carne. Aplausos obligados, miradas. Sus manos se congelaron en el borde de la mesa. Era la misma vieja película. El control que se disfraza de atención y la atención que se vuelve jaula. Él atendía las llamadas de otros hombres con una posesión silenciosa. Ella contestaba las suyas con culpa. Él le revisaba el teléfono con manos que fingían curiosidad y terminaban por medirla. Él reía cuando la gente celebraba. Ella se reía por fuera mientras se deshacía por dentro. Nadie vio, o nadie quiso ver, cuando él la empujó ligeramente. Una provocación apenas, suficiente para que su corazón golpeara la caja torácica con un ruido seco que nadie notó entre el tintinear de las copas. Esa noche, cuando la fiesta se acabó y las luces se apagaron, las risas se transformaron en murmullos que alguien dejaría caer en la cocina. La suegra comentó algo sobre mantener el orden. Los tíos hicieron chistes que quemaron por dentro. En el coche, la sonrisa de Vadim se convirtió en un silencio afilado. Con la puerta cerrada, le dijo, en voz baja y sin ceremonias, que debía recordar su lugar. Sus palabras eran como cables, pasaban por el centro de su pecho y le apretaban el aliento. No fue la primera vez. Fue una más en la fila interminable de pequeñas humillaciones que, juntas, forman una prisión. No es que a Irina le faltaran ganas de marcharse. No es que no quiera irme, pensaba en las noches con esa voz quebrada que uno no reconoce hasta que se mira al espejo. Es que no sé si voy a sobrevivir sola. No es una frase heroica, es un cálculo práctico, sin papeles a mano, sin dinero escondido, sin una red fuerte en un lugar que no era el suyo. Irse era una operación compleja, peligrosa. Sus manos aprendieron a medir la distancia entre la esperanza y el miedo, y a contener cada latido. 2 semanas después, el teléfono volvió a sonar a cualquier hora. Las llamadas eran órdenes disfrazadas. Le decía qué ropa ponerse, con quién podía hablar, cuánto podía reír. Si no contestaba, la lluvia de mensajes se volvía acusación. A veces, al colgar, colocaba la palma de la mano sobre el vientre como si eso le ayudara a sostener lo que le quedaba de dignidad. A veces, por la noche, se preguntaba si el amor, esa palabra que ambos repetían con facilidad, tenía tanto peso que justificaba el riesgo. Es una pregunta que se hace una y otra vez la gente que queda, y pocas respuestas llegan sin costo. En el trabajo, un puesto en una pequeña cocina del centro, hornos que olían a especias y manos que trabajaban sin pedir permiso, Irina encontró, por primera vez en mucho tiempo, un respiro. La espalda de la cocina tenía menos miradas que la sala de su casa. Allí podía ser solo alguien que corta cebollas, mezcla masa y responde con eficiencia. Gusel, Ia y Asia la recibieron con una mezcla de curiosidad y protección silenciosa. Mujeres que sabían leer el lenguaje del cuerpo ajeno y aceptar sin exigir explicaciones. En esos turnos, entre el vapor y las órdenes, Irina recordaba momentos de sí misma que no pertenecían a su matrimonio. Risas que brotaban sin permiso. Decisiones pequeñas que eran suyas. Aún así, la casa llamaba con su gravedad. Vadim comenzó a reducirle el acceso al pasaporte, a revisar sus bolsos en los viajes
y a vigilar cada ida al supermercado como si ella fuera un producto que pudiera perder. Un día, en plena discusión, le quitó el pasaporte de la bolsa y lo lanzó sobre la mesa como si fuera un objeto disminuido. Ese gesto, más que la violencia física, fue la herida certera. Quitó su posibilidad de salir del país, su documento de identidad, la prueba material de que podía irse si lo decidía. Irina sintió que algo se rompía dentro, no por el papel, sino por el símbolo. Le habían arrebatado la posibilidad de ser ella misma ante el mundo. La primera vez que lo contó en voz alta fue a su tía Marina. La tía la miró con ese balance entre reproche y ternura que solo una pariente puede tener. Marina no era de las que juzgaban a la ligera. Sabía que el miedo no se negocia con discursos. Abrió una a una las opciones posibles. Nombres de abogadas, una amiga que prestaba dinero en caso de emergencia, un lugar donde pasar una noche si hacía falta. Pero cada ofrecimiento chocaba contra la realidad práctica. Sin pasaporte, sin ahorro, con la amenaza latente de que él iba a encontrarla. «Si te vas ahora, no vuelvas a tu casa», le dijo Marina con una firmeza que sonaba como un salvavidas arrojado a medianoche. Irina escuchó, pero también escuchó las paredes de su propia vida, memorias, deudas, la culpa que se enmarca en la idea de haber prometido. La humillación no se limita a la palabra en una fiesta. Hay humillaciones que son públicas y otras que son privadas. Ambas dejan cicatrices. Una tarde, en la plaza del mercado, Vadim la inspeccionó con esa sonrisa de dueño de tienda, y la llamó por un nombre que no era su nombre sino una etiqueta diminutiva frente a conocidos. La gente que se acercaba sonrió en la forma que las comunidades saben hacerlo cuando observan el teatro de una pareja. Miradas que pesan y nadie que actúe. Irina sintió calor en las mejillas y ese viejo impulso de desaparecer. Se quedó quieta, se sostuvo en la barra del puesto y dejó que el mundo pasara alrededor como agua que no toca sus manos. Entonces decidió que ya no quería pequeñas rendiciones. Lo que uno no ve desde afuera es que salir no siempre es una huida heroica. Muchas veces es una pequeña operación que se prepara noche a noche. Una prenda doblada en silencio, unas monedas guardadas en un libro, una dirección memorizada. Irina empezó a planear en letras pequeñas. Apuntó en su libreta la hora en que Vadim solía dormir sin mirar el teléfono, el nombre de una posada en la ruta que una vez le habían recomendado, los números de teléfono de su tía que ella había memorizado en la infancia. Empezó a guardar algo de dinero de cada sueldo, a alimentarse con la idea de que, a pesar del miedo, podía contar con su propia habilidad para seguir adelante. La oportunidad apareció en una tarde de lluvia. Había una confusión en el restaurante donde trabajaba. El grupo que debía venir no apareció, y cerraron con menos clientes, más nervios, y un descuido que le permitió a Irina quedarse un rato más para recoger unos instrumentos. Afuera, el mundo olía a tierra mojada. Admiró las gotas que corrían por la ventana, como si fueran pistas de una salida. Se atrevió a dar el primer paso. Tomó un taxi hacia la posada que su tía le había mencionado, con el corazón tan alterado que las luces de la ciudad parecían moverse al ritmo de su respiración. La posada era modesta, con cortinas gastadas y un recepcionista que la miró sin preguntas. Pagar la primera noche fue un acto simbólico, una pequeña apuesta contra el vacío que dejaba atrás. Durmió con la maleta como abrazo, y por primera vez en meses, el silencio de la habitación no fue una sospecha sino un refugio. A la mañana siguiente, con el pasaporte aún en la casa y el teléfono a veces en silencio, por la culpable esperanza de que quizá no le buscarían, salió a caminar por la avenida principal. Fue allí donde lo conoció. Ken estaba de pie en la puerta de un restaurante cercano, con la camisa blanca y las manos manchadas de harina. No era un hombre de tabloide. Tenía una presencia que no pedía atención, sino la ofrecía. Una mirada que escuchaba y una manera de hablar baja, sin aspavientos. No se presentó como Salvador,
No declaró promesas. En cambio, preguntó si ella estaba bien. Ese «estás bien» no traía juicio, solo una línea tendida. Irina contestó al principio con prudencia. Aprendió a medir hasta las preguntas más amables, pero él, con una paciencia que no exigía reciprocidad, le ofreció un café y una conversación. Fue una conversación sin urgencias, donde no hubo reproches por ser mujer, ni curiosidad por su pasado, solo un interés sencillo por lo que ella decía en ese momento. No hay milagros en esas tardes, hay gestos. Ken ayudó a Irina a conseguir un puesto estable en la cocina de un local que buscaba gente con experiencia. No lo dijo como favor, lo dijo como quien ofrece una herramienta. Vení mañana, empezás temprano. Fue suficiente. En el nuevo trabajo entre bandejas y recetas, Irina aprendió que la independencia llega en pequeñas cuotas. El primer sueldo que cobró sola fue una sensación de propiedad que la hizo reír en silencio, como quien descubre una palabra escondida. Compró una SIM nueva para su teléfono y la guardó en una cartera que nadie conocía. En la cocina, las mujeres le ofrecieron algo que no se compra con dinero: solidaridad. Luda le llevó una cazuela casera cuando supo que ella vivía en una posada. Marina hizo llamadas discretas para ver si había algún programa de ayuda en la ciudad. Gussel la invitó a su casa una noche para que durmiera allí sin que nadie lo supiera. Esas noches, alrededor de la mesa, hablaron de cosas prácticas: cómo abrir una cuenta bancaria sin papeles, qué puertas tocar para pedir asesoría legal, cómo armar un expediente por violencia. Pero más que eso, compartieron historias pequeñas, anécdotas que devolvían a Irina la certeza de su propia voz. Le recordaron quién era antes del miedo. El cariño de Ken no fue invasivo. Tenía gestos que la sostenían sin tomar control. Llevaba flores cuando sabía que había sido un día largo. Ofrecía con discreción acompañarla a hacer algún trámite. Cuando la miraba, Irina notaba que sus ojos no juzgaban, solo observaban. Se volvía una posibilidad nueva, una luz que no venía con cadenas. Había, sin embargo, una verdad incómoda. El amor de Ken era prohibido, en un sentido sencillo pero real. Ella seguía casada, sus papeles seguían en la casa de Vadim, y cualquier paso en falso podía acelerar el peligro. El vínculo se tejía sobre la cuerda tensa de la prudencia. Ambos sabían que caminar hacia eso implicaba riesgos. La comunidad, por su parte, era un terreno movedizo. Entre quienes la apoyaban, había otros que miraban con sospecha y rumor. En la ciudad pequeña donde se cruzaban historias, la gente tiene tiempo para hablar y tiempo para apilar juicios. Cuando Irina comenzó a salir más, trabajando en horarios extraños y encontrándose con Ken ocasionalmente, empezaron a aparecer preguntas murmuradas en los mercados, miradas que sumaban contextos que a veces eran mentiras. Una noche, al volver de un turno, la posadera la miró con preocupación. «Han dicho cosas», empezó a decir, y dejó la frase en el aire como si no quisiera ser la portadora de malas noticias, pero supiera que las malas noticias viajan más rápido que la verdad. Vadim no esperaba a que los rumores se disiparan. El control se volvió celo, y el celo tomó forma de persecución. Al principio fueron mensajes: «¿Dónde estás?». Luego, llamadas sin descanso. Irina los ignoró o contestó con voz cortante, aprendiendo a mentir con la precisión de quien no quiere volver a casa. Pero la presión crecía. Una tarde, mientras preparaba bandejas, recibió un mensaje que no pudo evitar leer. «Te voy a encontrar». Las palabras no tenían tono. Eran una promesa fría. Irina dejó caer un plato que se hizo añicos en el piso. El ruido fue un latigazo que provocó la mirada de todas las compañeras. Nadie dijo nada en voz alta, pero el silencio común creó un pacto: protegerse, al menos por esa tarde. Ken escuchó el relato con atención y sin teatralidad. No prometió venganza ni habló de justicia, como si fuera un trámite inmediato. Tomó la decisión práctica de acompañarla a la comisaría a consultar sobre medidas precautorias, nada formal aún.
Solo una consulta para saber qué pasos podrían dar sin exponerse. En la comisaría les dijeron que, para avanzar en medidas legales, necesitaban pruebas, testimonios y tiempo. No prometemos que sea rápido, dijo un funcionario con honestidad fría. Fue un recordatorio de que la ley funciona en tiempos que no siempre coinciden con la urgencia del peligro. Por eso, entre la legalidad y el instinto, se hicieron otras cosas. Irina empezó a documentar fotos de mensajes amenazantes, pequeñas notas sobre fechas, testigos que hubieran visto agresiones. Su tía Marina guardó cada recibo de dinero que le daba, por si hiciera falta demostrar que ella ya no dependía económicamente. Gusel la acompañó a comprar una pequeña maleta y una cámara de fotos barata, donde Irina, con delicadeza, guardó una copia de su pasaporte digitalizada. Era un acto de rebeldía minuciosa, prepararse para la posibilidad de salir, sin anunciarlo. Una tarde, sin embargo, la ciudad se llenó de rumores que nadie podía detener. Desde la plaza central hasta los puestos de té, empezó a circular una historia en voz baja. Vieron a una mujer cerca del acantilado. Dicen que alguien gritó, y luego hubo agua y nadie la encontró. Las versiones cambiaban con la velocidad del teléfono. A veces era una mujer que había tropezado, otras veces un accidente, otras una discusión que terminó mal. El rumor se enredó con su nombre sin que nadie supiera bien cómo comenzó. Para la comunidad, la posibilidad de una muerte siempre es un imán para la imaginación. La gente tiende a completar los vacíos con certezas que no tiene. Irina escuchó fragmentos de esas charlas como quien recibe golpes que no la alcanzan, pero le estremecen la casa. No estaba segura de si era ella la que la gente decía. Había tantas Irinas. Lo que sí sabía era que, en cuanto la noticia empezó a crecer, el peligro se volvió más real. Vadim podía aprovechar ese rumor para acusarla de abandono, o, peor, podía usarlo como excusa para castigar a quienes la protegían. Y la gente, que no conocía los detalles, ya estaba formando una historia sobre su posible muerte. La incertidumbre se volvió una red que amenazaba con atraparlos a todos. En la cocina, entre el vapor y los cuchillos, el rumor llegó como un cuchicheo. Dijeron que alguien vio a una mujer caer, murmuró Asia con la voz floja. Luda la abrazó sin palabras. Ken, cuando se enteró, no pudo contener un temblor que le cruzó la mandíbula. Propuso buscar información en la radio local, en las redes de contactos que sabía manejar. Sus manos se apretaron sobre la taza de café como si quisiera aferrarse a algo sólido. Irina, por su parte, tuvo un episodio de vértigo. Se sentó en la banqueta y dejó que la cabeza se apoyara entre las manos. La posibilidad de ser objeto de un rumor que la borrara le produjo una sensación de desdoblamiento, como si su vida pudiera ser contada por otros sin su consentimiento. La posada reventaba de comentarios cuando volvió. Un joven se acercó y le dijo, con voz baja pero clara, que la policía había recuperado una prenda junto a la orilla, pero no había cuerpo. Dicen que pudo ser arrastrada por la marea, añadió alguien más, con esa precisión que siempre empeora las cosas. Irina salió a la habitación, cerró la puerta y se paró frente a la ventana. El mar estaba gris, pálido y sin movimientos grandiosos. Las olas, en ese momento, no parecían capaces de arrastrar historias enteras. Sin embargo, cada rumor era una corriente que la empujaba hacia el borde de un miedo que no terminaba de nombrar. Esa noche, mientras el pueblo debatía si la mujer era ella o no, Vadim apareció en el restaurante. No llamó, no pidió permiso. Entró con esa calma que precede a la tormenta. La mesa donde antes había hecho chistes, ahora se quedó en silencio. Él buscó su mirada, y en el silencio hubo una declaración. Te dije que te encontraría. No gritó, no actuó con violencia inmediata. A veces el control se vuelve más peligroso cuando es frío y calculador. Irina sintió, por un instante, el eco de todas las veces que le habían dicho que nadie la querría fuera de su matrimonio. Y, sin embargo, había otras manos alrededor.
La cocina cerró filas silenciosamente. Gusel se plantó con la espalda recta. Ia se acercó como una sombra protectora. Vadim exigió hablar con ella a solas. Lo que podría haber sido una confrontación terminó por ahora en una amenaza velada. «Si no volvés conmigo, te vas a arrepentir», dijo con esa voz que no admite réplica. Irina escuchó, y algo dentro se hizo más frío y más claro a la vez. No era la primera vez que lo escuchaba. La diferencia era que ahora había gente que sabía qué pasaba, y un hombre llamado Ken, que no la miraba como objeto sino como compañía posible. Aún así, el miedo seguía siendo una fuerza mayor. La lógica decía huir, y otra parte decía esperar y ver qué pasa. Se cerró un círculo. El rumor de una muerte que podría ser su final. La presencia de un marido celoso. La mano ligera de la comisaría que aún no ofrecía protección efectiva. Y la red de mujeres que no alcanzaba a bordear todo el peligro. Irina se encontró de nuevo en la playa. Esa frontera de suciedad y belleza donde el mar puede ser abrazo o amenaza. Se quedó mirando la línea donde la espuma tocaba la arena, y se sorprendió a sí misma observando no el agua, sino una prenda que alguien había dejado en la orilla. Una bufanda, quizá, que parecía flotar con una intención. No era la suya. Sin embargo, en su cabeza una pregunta crecía sin pedir permiso. ¿Qué sentido tenía luchar por la libertad si la comunidad ya te había enterrado en rumores? En ese momento, mientras el rumor corría y las redes se tensaban, Ken se acercó y se paró a su lado sin invadir su silencio. Le ofreció, sin muchas palabras, la posibilidad de tener un techo distinto, unos documentos, un plan para salir del país si era necesario. No era una promesa precipitada, era una oferta hecha de pasos concretos, contactos, ahorros compartidos, un nombre que podría ayudar en el extranjero. Irina, con los ojos sobre el horizonte, sintió el peso de la decisión. Elegir era arrancar algo dentro suyo que ya había aprendido a ser parte. No elegir, era aceptar que el miedo decidiera por ella. Esa madrugada, cuando se hizo el silencio y la ciudad dejó de tejer historias ajenas, Irina tomó la decisión de no volver esa noche. No salió corriendo, no hizo un drama cinematográfico. Guardó en una bolsa lo imprescindible. Una muda, el dinero que había logrado ahorrar, una copia digital del pasaporte que alguna vez había logrado escanear en la cocina del restaurante. Llamó a su tía Marina y le dijo con voz firme que iba a pasar a su casa al amanecer. Marina respondió con una certeza protectora que le supo a pan. «Te esperamos, no te muevas si él aparece. Si aparece, lo sacamos afuera». La tía no prometía milagros, prometía presencia. De regreso a la posada, sintió que el cuerpo le obedecía con una mezcla de cansancio y determinación. Cerró la puerta de la habitación, miró la pared descascarada y respiró hondo. En la pequeña maleta, la bufanda que no era suya ya no importaba. Lo que importaba era que empezaba a existir un plan. No había juramentos dramáticos, no hubo lágrimas escandalosas, solo una resolución lenta, medida, aquella que se toma cuando la vida se decide a favor de la posibilidad. Afuera, la noche respiraba. Adentro, la pequeña lámpara proyectaba una sombra que parecía más larga de lo que era. Pero la ciudad no duerme cuando alguien decide cambiar de rumbo. Y por eso, cuando el alba llegó, con una bruma húmeda y la gente que abría sus puertas con la rutina de siempre, nadie sabía que una mujer se preparaba para atravesar la línea entre el miedo y la libertad. Algunos pensaron que era solo otra historia de pareja. Otros que el rumor de la muerte sería el tema de la semana. Irina, sin embargo, sabía que las cosas no son tan simples, que liberarse implica pagar un precio, y que ese precio no siempre es visible. Tenía miedo, sí, pero también tenía hambre de que la palabra salir dejara de ser un eco y se volviera un gesto. Si esta historia te toca, comparte para que más personas sepan que no están solas. La mañana trajo pasos apresurados. Marina la esperaba en la puerta con una mochila discreta y el mate caliente que solía prepararle en su infancia.
Ken apareció a su vez con un sobre. Dentro había contactos de gente que trabajaba con documentación, y la promesa práctica de que si todo se complicaba, él quedaría con la mitad del bolsillo para sostener la operación. «No soy héroe», dijo en voz baja. «Solo sé hacer lo que sé». Irina agradeció con un gesto. Las palabras le costaban, como si cada una exigiera un impuesto de valentía. La salida fue organizada como una pequeña maniobra. Decir que iba a la casa de la tía para dejar algunas cosas y no volver al mediodía. En la mochila, además del dinero y la ropa, iba la copia del pasaporte, el cargador del teléfono nuevo y una nota con direcciones. Ninguno prometió que todo iba a resultar fácil, pero sí acordaron pasos concretos. Y entonces, cuando cerró la puerta detrás de sí, cuando dejó la casa que había sido su prisión, sintió algo parecido a una caída y al mismo tiempo a un salto calculado. No hubo escenas cinematográficas en la avenida, solo la sensación de que, en cada esquina, el mundo podía ofrecer protección o peligro. Caminó con paso rápido, con la adrenalina que hace que los pies no duelan. Llegó a la casa de Marina donde, por primera vez en mucho tiempo, alguien dijo en voz alta, «Vas a estar bien». Era una frase simple, y sin embargo, estaba cargada de responsabilidad. No era una promesa de final feliz, sino una apuesta por la posibilidad. Sin embargo, la ciudad tiene memoria y las voces se replican con vida propia. A mediodía, en la misma plaza donde todo comenzó, alguien vio a un hombre que coincidía con la descripción de Vadim. Las conversaciones se encendieron de nuevo. Pero más peligro aún, cuando al caer la tarde llegó un mensaje anónimo a la cocina del restaurante. Una foto borrosa de la orilla con una nota. ¿La buscáis? La atmósfera se volvió tan densa que el aire parecía detenerse. Nadie quería abrir una herida sin necesidad, pero la presencia de esa imagen fue un aviso. La historia no había terminado. Irina, en casa de su tía, sostuvo el teléfono hasta que le dolieron las manos. No contestó de inmediato. Miró la foto. La imagen enseñaba una pañoleta en la orilla, medio cubierta por la espuma. No era su pañoleta. Pero la ciudad, en su afán por poner finales rápidos, ya comenzaba a asociar la escena con su nombre. El rumor se alimentaba de sí mismo, y en esa vorágine, la verdad tenía poco tiempo para tomar forma. Mientras la noche volvía a caer, alguien golpeó la puerta con fuerza. Un vecino buscaba noticias sobre la mujer de la posada. Otro traía una hoja de periódico con una nota pequeña que hablaba de una posible desaparición. La casa de Marina se llenó de voces, y aunque muchas de ellas eran de apoyo sincero, otras tenían el filo de la curiosidad. Irina cerró los ojos y por un segundo sintió el peso de ser observada como si fuera un objeto quebradizo. Entonces, con voz que le salió temblorosa pero firme, dijo, «No estoy desaparecida». Fue una afirmación elemental que reclamaba su lugar en la historia. Esa noche fue corta y llena de preparación. Marina y un grupo de amigas trazaron rutas de salida, acondicionaron dinero para un viaje si era necesario, y hablaron con una abogada que les dio un panorama de pasos a seguir. Nada garantizado, todo trabajado con prudencia. La solidaridad, pensó Irina, no es una solución mágica, es un sistema de apoyo que convierte la vulnerabilidad en estrategia. Y sin embargo, en ese tejido encontró una cierta alegría, la de no estar sola cuando las cosas se ponían difíciles. Pero en el otro extremo de la ciudad, Vadim no descansaba. No se limitó a la sospecha. Empezó a tejer su propia versión. Mensajes enviados a su red, insinuaciones en voz baja frente a conocidos, preguntas que buscaban revivir la mezcla de vergüenza y control que él dominaba. La advertencia se volvió amenaza otra vez, y la noticia de que alguien había encontrado una prenda en la orilla adquirió la fuerza de una potencia que podía destruir reputaciones y consolidar culpas. La tensión creció cuando, esa misma noche, la radio local incluyó una breve mención. Se investiga la posible desaparición de una mujer en la zona costera.
Autoridades piden colaboración. La frase era neutra, pero en una ciudad pequeña las palabras pesan. La gente empezó a mirar con otro cuidado las orillas del mar, a preguntar a los jóvenes, a recorrer lugares que antes nadie miraba. Irina comprendió que la misma red que la protegía también podía, sin querer, exponerla. La posibilidad de ser la noticia la colocó en un lugar incómodo. Era a la vez la víctima y el centro de un espectáculo. Se acercaba a una decisión que no se resuelve con deseos: irse lejos con Ken y empezar otra vida donde nadie le supiera la historia. O quedarse y pelear con la ayuda formal, con los riesgos que eso conlleva. La pregunta del título se hizo carne cotidiana. ¿Dolor eterno o liberación? No era una pregunta retórica. Era la encrucijada que la vida le ponía delante, con sus costos y sus posibles ganancias. Esa madrugada, mientras la ciudad volvía a respirar y las olas repetían un canto que podía ser cuna o tumba, Irina tomó la bolsa, miró por última vez la ventana de la habitación donde había aprendido a medir sus temores, y cerró la puerta. No hubo marcha triunfal. Solo un paso tras otro hacia la parada de autobús, hacia la posibilidad de un destino nuevo, o hacia otro conflicto. Afuera, la línea del horizonte disolvía el límite entre la tierra y el mar, como si quisiera recordar que la libertad y el peligro comparten la misma frontera. La mujer que estaba en los titulares anónimos de la mañana aún no tenía nombre propio en la prensa. Para la ciudad, era ya una imagen. Para Irina, sin embargo, la única certeza era su nombre real, aquella que había dicho a su tía, la que estaba en su pasaporte y que había llevado en silencio. Caminó hacia la estación sin mirar atrás, no porque no sintiera nostalgia, sintió mucho, sino porque comprendió que la libertad se empieza a construir con pasos pequeños y valientes. Y cuando el autobús comenzó a rodar, con el motor ronco y la carretera por delante, Irina vio, por la ventanilla, cómo la playa quedaba atrás. La línea de la orilla se volvía un trazo fino en el mapa. En el bolsillo guardaba una copia del pasaporte, un sobre con números, el teléfono con la SIM nueva y la promesa de un nombre que la esperaba en la terminal del próximo pueblo. No sabía qué vendría después. Solo sabía que había elegido moverse hacia algo, no quedarse inmóvil bajo el peso de una costumbre que no tenía por qué ser suya. La ciudad se hizo pequeña, y los rumores quedaron como ecos que se pegaban a las fachadas. Irina sintió que por primera vez en mucho tiempo, su pecho respiraba con una intención que no era el miedo. No era liberación total, era el comienzo. Y mientras el paisaje pasaba, con curvas y asfalto, una pregunta persistente volvía a su cabeza, tan punzante como una brasa. ¿Siempre será dolor o puedo aprender a vivir libre? La respuesta no estaba en la carretera. Estaba quizá en las manos que la habían sostenido, en las decisiones que tomaría en las próximas horas, en la forma en que nombrara su miedo. Y aún había algo más. Un rumor que empezaba a crecer en la ciudad, una historia que podía convertir su ausencia en presunción. No lo sabía aún, pero la vida que dejaba atrás no aceptaría pasar páginas sin dejar marcas. La vida que dejaba atrás no aceptaría pasar páginas sin dejar marcas. Los rumores siguieron su curso como un río subterráneo. Cambiaban de nombre, encontraban bocas nuevas, alimentaban miedos antiguos. Pero esa corriente, que tanto había amenazado con arrastrarla, terminó por llevarlos a todos a la orilla donde las palabras se tornan hechos. Una mañana de mercado, una mujer gritó desde el puesto de verduras: «¡Lo vi! Lo vi con ella en la playa». La frase se multiplicó. Había testigos que juraban una escena y otros que recitaban cosas que escucharon de terceros. Nadie, sin embargo, había seguido los pasos hasta el final. Lo que nadie esperaba era que Vadim, que hasta entonces había trabajado desde la sombra, decidiera actuar en público. Entró en la ciudad como quien reclama una propiedad. No gritó ni rompió puertas. Caminó por las calles con ese paso tranquilo de quien cree que la autoridad primera le pertenece. Se presentó en el restaurante cuando menos lo esperaban, y su presencia impuso una tensión de hierro.
Algunos se escondieron detrás de las cocinas. Otros lo miraron con un temor que no supieron disimular. Cuando Irina asomó al comedor a buscar una nota, lo vio. El color de su rostro cambió, pero no por sorpresa. Era reconocimiento de que el peligro ya no era amenaza lejana, sino figura que respiraba en la misma sala. La discusión fue breve y filosa. Vadim habló con una calma que hacía más peligrosa su voz. Insinuaciones, reproches envueltos en sarcasmo, miradas que reclamaban la propiedad de sus silencios. Ken apareció sin fanfarrias. Se colocó instintivamente al lado de Irina, sin presentar planes heroicos, solo con una mano que se posó leve sobre su espalda como para decir: «No estás sola». La tensión subió a un punto en que el aire parecía hacerse sólido. No hubo un único detonante notable. A veces la violencia se organiza en pequeñas escaladas que culminan en un instante. Vadim tomó a Irina del brazo con demasiada fuerza. Ken intentó separar. Gente gritó. Alguien empujó sin pensar. En segundos, lo que había sido un forcejeo verbal se volvió físico. Entre empujones y gritos, el movimiento aumentó hacia la playa, espacio ambiguo, recuerdo de libertad y peligro, donde la marea esa tarde se veía tranquila y engañosa. En la arena, la moneda se lanzó al aire. Vadim empujó e Irina cayó. No hubo intención de describir con detalle el golpe, solo la presión de la escena, la gente rodeando, las voces, el polvo, el brillo del mar como espejo que multiplicaba la escena. Ken intentó apartarlo y, en el calor del momento, uno de los empujones hizo que perdió el equilibrio. Cayó hacia una roca. La caída fue rápida y violenta en su impacto, pero lo que más quedó fue el silencio que siguió al golpe. Un silencio que pesaba como plomo. El ruido que hizo la roca contra su cuerpo no fue algo que la cámara pueda explicar. Fue el sonido de una vida que de pronto requiere ayuda. Lo llevaron al hospital con urgencia. No había tiempo para preguntas largas, solo para organizar. Tolly fue quien corrió en auxilio, como muchos lo recordaban. Hombre íntegro del barrio, conocido por su temperamento firme y por no dejar pasar injusticias. No fue la violencia quien lo definió, sino la capacidad de actuar con rapidez. Pidió auxilio, habló con el conductor de la ambulancia, exigió que se lo atendiera con prioridad. Eso no anuló el daño. Lo que siguió fue una operación que llegó como esa consecuencia práctica que, en un mundo imperfecto, resuelve una parte del desastre. En la sala de espera del hospital, las horas se estiraron como mapas sin ley. Las manos de Irina temblaban de un peso distinto. No era solo culpa o miedo, era la conciencia de estar en el centro de una pelea que había afectado a alguien que no estaba preparado para pagarla con su cuerpo. Ken sobrevivió a la operación. Los médicos hablaron con prudencia. Lesiones serias, tratamiento largo, recuperación incierta en ritmo pero con probabilidad de salir adelante. No dieron un veredicto final porque la medicina no habla en absolutos. Pero dijeron una cosa clara. Iba a necesitar cuidado, tiempo y apoyo. La comunidad respondió de maneras que no siempre coinciden con los titulares. Luda montó una colecta entre las cocinas del mercado. Gusel vendió pasteles y ofreció el dinero. Ia hizo una transmisión por grupos de mensajería para juntar lo necesario. Las tías de Irina organizaron un fondo, y no faltaron vecinos que aparecieron con comida para la sala de espera. Las manos que antes habían servido bandejas, ahora recogían dinero, llamadas, gestiones. La hospitalización abrió un ejercicio práctico de solidaridad. Nadie prometía resultados heroicos, pero sí pusieron recursos donde la urgencia pedía. Vadim fue detenido esa misma noche. No por una escena espectacular, sino porque la presión pública y algunos testigos dieron a la policía la posibilidad de actuar. Tolly, con su testimonio, fue parte del rompecabezas que permitió la intervención. La detención fue un acto de la autoridad local, no era un veredicto. Nadie dibujó un final legal perfecto. La historia siguió su curso judicial, lento, con plazos que no se acomodan al carácter urgente de la reparación emocional.
En la habitación del hospital donde Ken descansaba, Irina se sentó en silencio. Las máquinas marcaban ritmos mecánicos que funcionaban como metrónomo de esperanzas y miedos. Ella le tomó la mano y, por primera vez sin máscaras, habló. No fueron frases grandiosas. Dijo, «Siento culpa». Él la miró con esa mirada que contiene asombro y ternura. No tienes que sentirlo sola. Fue una conversación sin promesas de rescate. Los dos compartieron la experiencia de haber estado en peligro por amar en condiciones que arriesgaron vidas. Ken no se presentó como salvador. Había sido, en parte, un compañero que decidió acompañar hasta el borde. La recuperación de Ken fue larga. Hubo días de avance y retrocesos, medicaciones, fisioterapia, y noches en las que se despertaba con pesadillas. Las visitas de las amigas fueron constantes. Alguien llevaba frutas, otra un termo con té. Marina se ocupó de los trámites más duros, hablar con la abogada, organizar papeles que pudieran ayudar en un proceso contra Vadim por violencia y amenazas. No se inventaron soluciones mágicas. Todo fue administrado paso a paso. Irina aprendió por primera vez a pedir ayuda sin sentir que pedía limosna de afecto. Aprendió a escribir correos, a presentar notas, a exigir que el sistema tomara en serio los testimonios que antes se desvanecían. En la ciudad, la noticia de la detención calmó algunas bocas y encendió otras. Para unos, Vadim era una figura caída. Para otros, una denuncia complicada. Las redes sociales recogieron fragmentos y los amplificaron sin contexto, y eso dejó secuelas. Irina tuvo que aceptar que la exposición necesaria para protegerla también la dejaba vulnerable a la divulgación. Fue una lección amarga. La protección pública no siempre viene sin precio. Con todo, la suma del apoyo llegó a acciones prácticas. Organizaron un fondo para pagar la operación y los primeros gastos médicos. Recolectaron firmas para pedir protección y presencia policial en los actos de riesgo. La vida de Irina se dividió entre el hospital, las llamadas legales y su trabajo. Volvió a la cocina cuando pudo. La cocina la reconciliaba con una rutina que, más que normal, le devolvía parte de su identidad. Cada plato que servía era una pieza de normalidad que ayudaba a sostener su columna emocional. No cedió ante la presión de rehacer la vida de forma precipitada. Tomó decisiones medidas. Abrir una cuenta con papeles provisionales. Asistir a terapia con una psicóloga que le recomendó Marina. Tomar clases para formalizar sus conocimientos culinarios. Esa fue su manera de construir libertad. Paso a paso, con cuidados, sin ilusiones de una reparación instantánea. Ken, cuando despertó de la fase más aguda, tuvo que enfrentar no solo su cuerpo vulnerable, sino la culpa de haber sido la causa indirecta de la escalada. Ambos conversaron sobre límites. Ken propuso que, si la relación iba a continuar, sería desde una base nueva, sin dependencias, con respeto por la autonomía de Irina, y con acuerdos claros sobre cómo protegerse sin sacrificar la libertad. Irina respondió con firmeza. Ella quería afecto, pero no protección que la volviera a una sombra. Acordaron que lo más importante era el cuidado mutuo y la autonomía personal. No hicieron votos románticos grandilocuentes. Hicieron un pacto práctico. Apoyarse en la recuperación, pero no suplantar decisiones. La violencia dejaba huellas que no se borran con dinero ni gestos. Hubo noches en que Irina despertó con la respiración entrecortada. Hubo días en que el teléfono sonaba, y su primer impulso era temblar de miedo. Pero también hubo días en que se dio cuenta de que seguía tomando café sola, de que había aprendido a cerrar cuentas, a pedir información a la municipalidad, a armar un expediente que no dependía solo de palabras. La reparación emocional fue menos una meta y más un aprendizaje. Identificar los límites, reconocer las redes seguras y no minimizar las señales. La pregunta del título, ¿dolor eterno o liberación?, no encontró respuesta en un acto heroico. Encontró, en cambio, un proceso. Irina optó por el divorcio. No fue una decisión simbólica para complacer a nadie, fue una medida práctica,
cortar la estructura legal que aún la ataba en papeles y declaraciones. La decisión no borró la tristeza ni la pérdida de lo que fue la ilusión de familia. Tampoco transformó de inmediato la vida en algo perfecto. El divorcio implicó trámites, días en oficinas, firmas, explicaciones. Marina se sentó junto a ella en algunas de esas jornadas, sosteniéndola mientras firmaba lo que quedaba por firmar. El proceso fue higiénico en su concreción, papel por papel, lazos que se desataban de a poco. En paralelo, la comunidad siguió sosteniendo a Ken. Los gastos no desaparecieron. La terapia y la fisioterapia tenían un costo. Gente del mercado hizo rifas y puestas en común. Algunos donantes anónimos aportaron sin pedir nombres. La solidaridad no se mostró perfecta. Hubo egoísmos, rumores, juicios. Pero la voluntad colectiva permitió que Ken saliera del hospital con un plan de recuperación viable. Fue un triunfo pobre y verdadero. No eliminó el miedo, pero posibilitó la vida cotidiana. Irina, en su reconstrucción, encontró espacios nuevos para el trabajo. Comenzó a trabajar más horas en la cocina que la había acogido, y poco a poco ganó la confianza de sus jefas. Empezó a vender pequeños platillos por encargo. La gente del barrio la apoyó comprando en los días de recaudación. Con el tiempo, abrió un pequeño puesto en el mercado con la ayuda de Gusel. Un lugar discreto donde la gente la conocía por su oficio y no por su tragedia. El puesto no fue un consuelo mágico. Fue una forma práctica de decir, tengo mis manos, tengo habilidades y puedo construir ingresos. En las noches, antes de cerrar, contaba las ganancias y sentía una mezcla de cansancio y orgullo. La relación con Ken tomó una forma que no siempre aparece en las novelas. No fue rescate ni dependencia total. Fue una elección consciente. Ambos entendieron que el amor no debe pedir que alguien se anule para salvar a otro. La decisión de estar juntos cuando se dio fue una invitación a co-construir. Apoyo emocional, reparto de responsabilidades, respeto por el espacio personal. Eso no borró los miedos ni las recaídas. Hubo episodios en que los recuerdos volvían y las conversaciones se cargaban de tensión. En esos momentos, recurrían a la terapia, a hablar con las amigas, a la escucha de Marina y Toli. Vadim quedó en manos de la justicia. Hubo audiencias, testimonios, días en los que la presencia policial se hizo más notoria. Irina dio su testimonio. No fue sencillo. Revivir los episodios le costó noches de insomnio y días en que cruzaba la calle para no encontrar miradas. Sin embargo, lo hizo desde la convicción de que su voz podía ayudar a otras. No se trató de venganza. Se trató de poner en acto la idea de que la violencia no debe quedar impune. Las resoluciones judiciales tardaron, y no siempre dieron la respuesta que ella hubiese querido. Aún así, la comparación entre antes y después mostraba un cambio. La posibilidad de que su agresor no tuviera la libertad de entrar en su vida con impunidad. La recuperación fue también una reconstrucción íntima. Irina aprendió a poner límites en las conversaciones, a decir no sin sentir que quebraba algo valioso. Comprendió que el amor propio no es un objeto que se descubre de golpe, sino una serie de prácticas diarias. No permitir que la gente la haga sentir pequeña, exigir condiciones de respeto en cualquier vínculo, cuidar su salud mental y física. Fueron hábitos que se arraigaron con tiempo. Hubo un día emblemático en que volvió a la playa, no para enfrentar el ruido de los rumores, sino para ver el mar con una mirada propia. Fue una caminata lenta, con Ken a su lado y con Luda tomando fotos desde lejos para que no se sintiera presionada. Caminó hasta la orilla, dejó que el viento le revolviera el cabello, y con gestos sencillos, ató una pañoleta, no suya, sino una que le había regalado Marina, a una rama de un árbol que miraba al mar. No fue un ritual dramático, fue un acto simbólico, no dejar que la playa guardara su miedo, sino depositar allí algo que le recordara su fuerza. No quemó nada, no hizo promesas, solo dejó una señal de que ese lugar,
ya no sería únicamente el escenario del peligro, sino también de su decisión de seguir viviendo. La ambigüedad siguió siendo compañera. Hubo momentos de dolor, flashbacks que aparecían inesperados, noticias que la devolvían a la sensación de vulnerabilidad. Hubo también momentos de liberación genuina. Una clienta que volvió con su puesto y le dijo, «Te extrañé», o la primera vez que cobró lo suficiente para pagar una renta sin pedir ayuda. Cada una de esas pequeñas victorias se comenzó a sumar hasta construir un mapa nuevo. Al final, la pregunta, ¿dolor eterno o liberación?, no quedó resuelta en blanco y negro. Se transformó en algo más complejo. La liberación existe, pero no como ausencia de dolor. Es, más bien, la capacidad de vivir a pesar del dolor, de reconocer las marcas y decidir que no serán el único dictado de la vida. Irina no se volvió insensible, ni borró su pasado. Más bien, aprendió a integrar esa historia en una vida que contenía también risas robadas, comidas compartidas, madrugadas de trabajo y planes simples. En la última escena, meses después, Irina caminó otra vez hacia la estación. No para escapar, sino para encontrarse con sus planes. En su bolso llevaba papeles, recibos de la pequeña venta, el número de una persona que podía ayudarle con la regularización de documentos. A su lado iba Ken, caminando con calma, no por necesidad de protegerla, sino por convicción de acompañar. Marina y Tolly la esperaban para celebrar un pequeño logro, la apertura de un permiso comercial que le permitiría formalizar su puesto. No era el cierre de un ciclo perfecto. Era la suma de pasos que hacían la diferencia. Antes de abordar el autobús, Irina se quedó un instante mirando el mar, que ya no prendía en sus ojos la tormenta pura. Dejó que el viento le quitara, con suavidad, la última capa de miedo que quedaba en la piel. No fue catarsis ni epifanía. Fue un gesto simple. Sacó del bolso una copiada del pasaporte, lo sostuvo en la mano y, con firmeza, la guardó en su cartera. No era un documento que la definiera, pero sí una herramienta para seguir adelante. Si conoces a alguien en una relación abusiva, busca recursos en tu país y comparte este video para crear conciencia.